Cañete? Sí, yo no llevarte.
Sí. Ya no se puede apreciar. Ya no se puede apreciar. Sí, pasa atrás. Ahí está. La 17 de ámbito. 3-2. Será todavía. No te complican así, de los pasos. La 13-3. La 14 para mí no sé cómo terminó. Yo terminé el primer tiempo y vine. 2-0. Yo terminé el primer tiempo y vine. El tráfico. Sí. Y yo llegué a yo salí 10:30. Me dije, bueno, voy a llegar para el partido para mirar. Churro. Una marca. No sé. Quedarse ahí fijando a los centrales. Y más fácil porque la pelota sí o sí va a venir para arriba, no hay juego asociado. Malísimo. La falta, Bernardo, puede ser. Sí. Con mayor. No sé por qué lado. Jesús, Santa Cruz. 3.
saludé a Dani, ya estaba hablando por teléfono y me pasó nomás la mano. Y después me senté ahí un rato ahí con Roberto, estaba hablando y después digo, me voy a ir a ver allá porque no voy nada acá, no me gusta ver así. Y Dani me dice, hola Gustavo, te reconocí por la voz. Y como que así, yo no me fui, no me saludé, yo le saludé a ella, Andrés. Ahí debajo del árbol ese está. Ahí está el auto y ahí está metido. Y él estaba hablando por el teléfono y me saludó. Y no me dijo hola ni nada. Pasé nomás la mano, pero no me vio. Y luego ya cuando yo venía para acá, yo no le saludé. Hola Gustavo, te reconocí por la voz. Hoy es cumpleaños de Mariña. Qué buena. Pues sí que sí bajaba. Y 15 por así el control después de la punta de la aparte de cabecea bien. Es buen paseo. Abri, dale. ¡Bravo, Sergio! ¡Gol! Maná, pierde la bola ya. Cuadro también. Los centrales van bien, que va bien. ¿Cómo no? Aquel, Marcelino. Por lo menos 5 muy buen jugador. ¿Qué tal está Fer? No sabe nada de él. ¿Quién fue? Fernandito. No sé nada. Hoy yo hablé con él, le pedí que me descargue la sesión de hoy. Y me envió. Pero no le pregunté vos. Me imagino que ya estará mejor, ¿verdad? Si es influenza, pues es Ese fue el sobrino de Orlando Mendoza. ¿Quién? El arquero general. Estuvo en Cerro. Él es su papá. Está igualito a Orlando. Está el de rojo. De rojo que está. Sí, estuvo en Cerro el año pasado. Sí. Sí, que me han dicho, estoy enfermo. Tío, por eso le ponen los dos. Pues ya.
Estaban ganando, se empataron, pero luego metieron los puntos pronto. Nada, esto ya. Una parte me dijo así. Le quito la mano. Qué golazo. Pero el bote le ayuda. Fue ganando la posición todo el tiempo. Sí. Pero en esta jugada, Porque si era así, no, la pelota que caía y dominaba. Qué golazo. Se va por él. antes reaccionaba y volaba así está, pues siempre.
ahí yo no tengo, tengo diarrea y tengo café,
¡No le da opción! ¡Se queda quieto ahí! ¡Vale, arre, vuelta! ¡Vale, arre, morir! ¡Siete! ¡Adelante, adelante! ¡Sí, ahora! Muy frontal hacia él. Pero sí, pero cuando van a altar, nunca ventaja. La ventaja.
Se tocó para su derecha. Se acaba el partido ya. Para sacar larga no te da el balbo. Acá es que no le podés poner a, por ejemplo, a Salina y aquí también. 19 son 17, quiero ver el hijo de... ¿Sabes que no es mejor? Que verá, era el volante. Como unidad deportiva, que salió campeón de la Copa de Estados.
ya partida con el Pato Mauro, 2008, físico, Rambe Vera, 77. Dera cor, ojo parua, ñamosa. Ojo paru. ¿A quién le gustó? Pero A un suplente, no sé. ¿Eh? ¿Juguito? Julito. creo. Sí, pero no se puede. No, no se puede. Si te pillan no te van a... ¡Dale, pues! ¡En la cancha! Un granito. La América se fuera, pero no puede. En Liga le dicen nomás Rambe, pero se llama Enrique Vera. Él es ídolo en Liga Deportiva Universitaria. Y salió campeón con Liga. 2008. Sí. Cosa por orina, por conducta incorrecta, algo así. Pero eran bebés. Yo coincidí con él, pero no en el mismo equipo, en otro equipo. Jugamos en contra y todo. Con su rojo. Yo era bebé. El final de la Supercopa Ecuador contra Liga de Quito. En el film. ¿Cuándo? En el 2020. Antes de la pandemia. Entró al campeonato con la final de la Supercopa. El campeón de Copa y la campeón de Liga. De la Copa de Ecuador. Ganó Quito por penal. Ay. Puede perder ahí. Puede perder ahí. No me puedo por ahí. ¡Fuerza, Toby! ¡Dale, va, Toby! ¡Ya, Freida! ¡Tú vienes, dale! ¡Falta, Rubén! ¡Rubén, falta eso! ¡Ya, Fari! ¡Juegue! Molesto, cariño. Voy ahí. Y ahorita voy a llevar la selección mayor. Muy rápido le llevo todo. Está llegando todo muy rápido. Los muchachos muy sentados. Pero su familia también sentados, su padre.
Arriba, Lop. Sí, bien. Tienen buenos valores. Y... ¿Qué me acuerdo? Uy, ¿qué me acuerdo? La cara que todo el mundo se le va Quedarse. Me viene a mí. Frontal, a mí. fuera del área, Mateo. ¿Eh? No sé. Ganado,
Vamos, ¿qué estamos? Los padres de Mauro están ahí. Los papás de Mauro. De Mauro se está discutiendo con el papá ese que está gritando que está diciendo cosas por su hijo. Una vez así el papá de Iván González Ferreira se peleó cuando eso Iván estaba en Cerro y en referencia. Cero Guaraní. Y los últimos tiempos de Iván en Cerro pues eran malos ya. Ya no le quería. A la gente le Su papá no aguantó. se discutió con Yo soy su compadre. No salió con lesionado, tipo sí. no, pero se le tiró mal. Sí, mal, sí, falta. La barba. Por no va a patear, lo está picando todo.
Campeón. A las 3. ¡Dale, chaval, dale! ¡David, dale! Eta. Suban, espera un poquito y saca. Pero baja, Baja el pie y el tiempo a juntar el equipo otra vez. Venga. Encima la quiero. ¡Hala! Ote. Ote. Cuando tú tenés que patear. Pará no. ¡Va, Mauri! ¡Va, que se quede Leite! ¡Dale, dale, Mauri, arriba! Pero le tienen que agarrar que no. Bueno, le quiso pegar así recto. Cancha no. Que yo le tuve ahí en el 14. Ahí yo medio aguaje.
central. ¿Dónde está lesionado? González. Junior. ¡Vamos, Leite! Liceche. Portillo. Paso de mí. Punto a punto del lío cambiar. Pero me llama jugar. Por cancha de mierda. No más, ¿verdad? ¿Cómo?
La 15 metió. Pero ahora, un minuto. Salí. Tres pelotas voy a jugar. ¿Cómo es el apellido del 17 de Tony? ¿Tú sabes? En el 12 está. La convocatoria. Sí. Diego González.
Puta, como pica mal. No puede ni pegarle. Sí, pues, es lo que espera que se pare. Puta, no metió, Llevar la Champions.
encima la creo. Ah. Así que no arrancan nunca. ¿Verdad? Sus piernas son largas, pero sus pasitos son cortos. Tin, 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 ¿verdad? Esa es la técnica de carrera. No para nadie. Hey, hey, hey.